Sí, trabajo en el Instituto de Literatura y Lingüística como investigador literario ya desde hace 34 años. Es una institución no exactamente docente, sino dedicada fundamentalmente a la investigación. Está conformado el instituto por tres, digamos, dependencias, que son el Departamento de Literatura, el Departamento de Lingüística y el Departamento de Biblioteca. El de literatura, por supuesto, se dedica a hacer investigaciones sobre las letras cubanas, las personalidades, los movimientos, las publicaciones literarias más importantes pertenecientes, ya les digo, a las letras cubanas. El Departamento de Lingüística, bueno, cómo se manifiesta la lengua española en Cuba concretamente, desde el punto de vista lexicográfico, gramatical, fonético, etc. Y el Departamento de Biblioteca se encarga de la preservación de los textos, tanto libros como publicaciones periódicas, ya no solamente relacionadas con Cuba, sino también con otros países y sobre todo también de la lengua española en su sentido general. Pero además la biblioteca abarca también el archivo literario, y ese archivo literario cuenta con los fondos de importantes personalidades de las letras cubanas como Nicolás Guillén, José María Chacón y Calvo, Fernando Ortiz y otros escritores. Cuenta además con una publicación, un anuario de carácter literario y al mismo tiempo un anuario de carácter lingüístico. Fundamentalmente el exilio republicano español en Cuba. Un exilio que, a diferencia del caso de México, del caso de Argentina, había quedado durante mucho tiempo olvidado. Se había creado el falso concepto de que el exilio republicano español en Cuba había sido insignificante, que el caso de Cuba solamente fue un país de tránsito hacia otros países como México, etc. Y yo he tratado de demostrar lo erróneo de este concepto. Publiqué hace ya algunos años en la editorial Siglo XXI, aquí de Madrid, el libro El exilio republicano español en Cuba, donde ya de una forma muy concreta traté de demostrar, y creo que lo logré, cómo los exiliados españoles se manifestaron y aportaron a la cultura cubana en su sentido más amplio, desde la literatura, los estudios históricos, la jurisprudencia, también la medicina, es decir, todo lo que hicieron positivamente estos exiliados en Cuba. Hay que decir primeramente de que empiezan a llegar a Cuba los primeros exiliados, o se les puede llamar refugiados, aunque tenían una connotación política ya a partir de finales, vamos a decir, el segundo semestre del año 1936. Porque si bien se le llama el exilio de 1939, hay que tomar en consideración que algunas regiones de España quedaron en manos de los sublevados ya en el mismo año 1936, como fue el caso de Galicia. Y entonces encontramos que ya a partir del segundo semestre del año 1936 comienzan a llegar estos exiliados porque estaban comprometidos con la causa republicana, y para salvar la vida o para evitar ser represaliados ya tuvieron en esa época que marchar al extranjero. Después fueron llegando paulatinamente a Cuba algunos procedentes de los puertos de Francia, los que habían logrado desplazarse hacia Francia. También hubo un número considerable de exiliados que primeramente buscaron refugio en la República Dominicana y después fueron llegando paulatinamente a Cuba. A diferencia del exilio, digamos, de México, donde hubo grandes oleadas, los barcos cargados de estos refugiados que llegaron a México, y eso causó lógicamente un gran impacto. El caso también en Chile con el barco Winnipeg. En el caso cubano
ya les digo, fueron llegando paulatinamente, de forma gradual, pero si se suma, fue un número considerable. Y también, además, por la situación geográfica de Cuba, muchos que ya estaban establecidos, digamos, en México, por ejemplo, o en Argentina, viajaron a Cuba invitados para impartir conferencias, impartir cursos, tomar partes en eventos, y eso también debe ser tomado en consideración. Bueno, figuras se pueden mencionar a algunas. Yo, lógicamente, voy a mencionar algunos nombres muy importantes. El caso de Juan Ramón Jiménez, que tuvo una gran repercusión en el ámbito de la poesía, lógicamente, era ante todo un poeta. Y él en Cuba se relacionó con jóvenes aspirantes a poetas, fue muy bien recibido. Entre ellos, por ejemplo, José Lezama Lima, Cintio Vitier, Serafina Núñez, es decir, autores que después van a sobresalir de manera muy destacada en la poesía. Juan Ramón Jiménez tuvo también la iniciativa de convocar a un festival de la poesía en el año 1937. Fruto de ese festival fue el libro La poesía en Cuba en 1936. Pero además de eso, a través de sus enseñanzas, de sus lecciones, contribuyó en gran medida a la cultura poética en Cuba. Eso en el caso de la poesía, pero si mencionamos, por ejemplo, los estudios filosóficos, no podemos dejar de mencionar, entre otros, a María Zambrano, que también estuvo muchos años exiliada en Cuba, y a través de sus enseñanzas, a través de las conferencias que impartió, de los cursos en la Institución Hispano-Cubana de Cultura, también en los cursos de verano en la Universidad de La Habana y en otras muchas instituciones, contribuyó a la divulgación de las distintas corrientes filosóficas. Ahí podría decir que tuve, digamos, dos impulsos o dos motores. Uno, vamos a decir, de carácter sentimental y otro de carácter académico. El sentimental estuvo dado porque mi padre combatió en la Guerra Civil Española, se presentó muy joven aún, con 21 años, se presentó voluntariamente a defender la República en el Frente Norte, es decir, en Asturias, él era asturiano, y después logró, junto con mi madre y mis dos hermanas mayores, establecerse en Cuba, y yo desde niño escuchaba sus historias, las penalidades de la guerra, después cuando cayó preso, estuvo represaliado, y eso desde niño me fue, digamos, nutriendo de toda esta información y me fue haciendo muy sensible hacia el tema de la guerra, la posguerra, la represión franquista y demás. Ese, vamos a decir, fue el impulso sentimental. El impulso académico estuvo dado porque, como investigador literario que soy, aunque no investigador histórico, me interesa mucho la historia, pero me di cuenta de que existía una gran laguna relacionada precisamente con la presencia de los exiliados en Cuba, y me lancé a la tarea de compilar toda esta información, rescatar todo ese legado, y fruto de esas investigaciones ha sido este libro y también otros textos colaterales, pero siempre relacionados con el aporte de los exiliados españoles en Cuba. En primer lugar, si se hace una panorámica de de la labor que realizaron estos exiliados, debemos reconocer, los cubanos debemos reconocer el aporte que hicieron en las distintas manifestaciones culturales, y no solamente culturales, sino también sociales. Están los órganos de prensa, está todo un legado histórico que se puede comprobar, ¿no?, a través de estas investigaciones. Hay otros también, otros legados ya mucho más puntuales, por ejemplo, para saltar a distintos temas en la masonería. Muchos de estos exiliados militaban en la masonería y contribuyeron al auge, a la consolidación
del movimiento masónico en Cuba en estos años 40, 50, pero también hubo casos de sacerdotes católicos refugiados en Cuba por su militancia concretamente en el nacionalismo vasco. La Iglesia Católica en Cuba, mucho más, vamos a decir, abierta, mucho más receptiva, les dio la oportunidad de continuar oficiando en Cuba. Y así podríamos mencionar distintas áreas, distintos aspectos donde los exiliados republicanos dejaron su huella.